Vaughan, Melanie Miller, fue tomado por Freud en 1800 defectos, virtudes. Mencionaré algunos mecanismos de la represión, la fobia. Profesora Betsabe. En este video, mis compañeros Carla Vaughan, Melanie Miller, Rigoberto Nelson y mi persona, Yarisa Chirú, le estaremos dando información que obtuvimos sobre los instrumentos de proyección para el estudio de la personalidad. Le estaré dando una introducción sobre las técnicas proyectivas. Este proyecto fue tomado por Freud en 1894, en el cual se formula que la proyección es un mecanismo de defensa patológico, mediante el cual una persona atribuye a un objeto externo un rasgo, un deseo propio, defectos, virtudes e incluso sus propias carencias, y es considerado como un dinamismo inconsciente. Entonces, ahora mencionaré algunos mecanismos de defensa considerados en el psicoanálisis por Freud. Entre estos se encuentran la represión, la fobia, el aislamiento, la supresión, el humor, la anulación, la sublimación, la proyección e identificación, la negación, entre otros. Estos son algunos de los mecanismos de defensa del yo en el psicoanálisis. Bueno, posterior a eso, en 1913, Freud reelaboró este concepto y menciona que la proyección no fue especialmente creada con fines de defensa. También pueden surgir cuando no hay conflictos. Como tal, puede estar presente en todas las estructuras psíquicas y por lo tanto puede operar en cualquier forma de pensamiento normal de la vida cotidiana. La proyectiva gráfica. Como ya mencioné, la proyección gráfica existe desde los tiempos en que el hombre primitivo comienza a plasmar en las paredes de las cuevas sus impresiones acerca del acontecer de la vida cotidiana. Sus dibujos más antiguos, conocidos con el nombre de pictograma, muestran las imágenes de los animales, la caza y la forma para defenderse de los animales. Dan lugar a los primeros pasos de socialización de aquellas personas, y esto se da a ver en las formas más avanzadas de sus dibujos. Estas representaciones gráficas reciben el nombre de ideograma, los cuales nos dan información acerca de cómo eran sus ideas acerca de la vida, sus cualidades más apreciadas y cómo era el modo de vida de aquella época. Los dibujos nos permiten entrar en el mundo de las emociones y los sentimientos. Ellos lo dicen los que las palabras no alcanzan a estructurar, y facilitan la obtención de información sobre el nivel de maduración y funcionamiento de las personas estudiadas. Un ejemplo claro son los niños de edades pequeñas. Ellos se les dificulta la forma de hablar, por lo cual para entender a los niños utilizamos el lenguaje de gestos y de dibujos para entender y comunicarnos con ellos. Las representaciones gráficas son una creación personal de representación simbólica del mundo interno. Cuando un niño dibuja, crea, inventa, esto nos lleva a tratar de identificar lo que significan estos dibujos, ya sea de modo conflictivo o no. Es de Machover o DHF. Para este test lo que se hace es que al paciente se le da una hoja en blanco, un lápiz y un borrador, y se le pide que dibuje una figura humana. Mientras que el paciente está dibujando, el examinador lo estará mirando, tomando notas de lo que ve, el tiempo que conlleva hacer el dibujo, de la forma del cuerpo que está dibujando, ya sea
también decir si el sexo es primero femenino o masculino. Al finalizar este dibujo, se le entregará otra hoja en blanco y se le pide que dibuje una figura humana, pero de sexo contrario al que ya dibujó primero. Este test sirve para ver las dificultades de bajo rendimiento, escolaridad deficiente o bien también para dificultades para expresarse oralmente. Diseño de la casa, el árbol y la persona, o también conocido como HTP. Su autor es John Book, psicólogo de nacionalidad estadounidense. Esta prueba fue creada en 1949 con el fin de obtener información acerca de la manera que un individuo experimenta su yo por relación con los demás y con su ambiente familiar. La prueba es aplicada sin límite de tiempo. Esta prueba es de tipo proyectiva y es aplicada mayormente desde los 8 años en adelante. Los materiales a utilizar en esta prueba son hojas blancas y lápices. La casa representa las relaciones intrafamiliares, cómo el individuo interpreta su vida hogareña. Puntos a analizar sobre la casa son el techo, las paredes, la puerta, la chimenea y la línea del suelo. El techo simboliza el área vital de la fantasía. Dependiendo del tamaño del techo, se refleja el grado en que el individuo dedica su tiempo a la fantasía. Las paredes simbolizan la fortaleza del yo de cada individuo y de la personalidad. Las puertas se relacionan dependiendo del tamaño. Si la puerta es pequeña, revela desconfianza excesiva, y si la puerta es grande, es la excesiva dependencia de estar con alguien más. La chimenea, si es dibujada con humo, se puede considerar como una tensión interna en el individuo, conflictos y turbulencia. La línea del suelo, esta revela el grado de contacto del examinador con la realidad. El árbol representa lo más profundo e inconsciente de la personalidad. Los puntos a analizar del árbol son el tronco, raíces, ramas. El tronco, si las líneas son reforzadas, revelan la necesidad del individuo de mantener la integridad de su personalidad. Si las líneas son débiles, se diría que trata de una pérdida de su identidad. Las raíces, si son muy exageradas, destacan que la persona se encuentra en preocupación. Las ramas, si son afiladas, son igualadas con impulso agresivo, y si las ramas son dibujadas en forma de pene, señalan una preocupación sexual y que luchan por la búsqueda de la virilidad. La persona representa su comportamiento social y cómo se relaciona con el mundo. Los puntos a analizar del dibujo de la persona son el autorretrato y el igual del yo. El autorretrato revela lo que el individuo quiere ser, y el ideal yo revela
revela los estados de las ideas de cómo el niño se quiere ver cuando crezca. Interpretación de los dibujos intenta evaluar el ajuste de la realidad teniendo en cuenta la edad del sujeto, valorar el área de la fantasía o pensamiento, considerar la presencia de conflictos o preocupaciones en el área de interés. El test del árbol, su autor fue Charles Cox, psicólogo. Fue creado en 1952 con el fin de mostrar los elementos básicos que configuran la estructura del propio yo, su personalidad y sus matrices. La prueba es aplicada desde niños hasta adultos. Esta prueba puede ser realizada de una forma individual o colectiva. Algunos materiales para utilizar en esta prueba son hojas blancas y lápices. La prueba se realiza sin límites de tiempo. En esta prueba se evalúan puntos como área perceptiva, área promotora, consciente e inconsciente. El área perceptiva está encargada de percibir o captar los estímulos procedentes del exterior, y el área promotora está encargada de enviar el mensaje para la acción somática. Psicólogos que trabajan con este test indican sucesivamente que dibujen 3 árboles diferentes, de tal forma que los 3 árboles establecen lo siguiente. El primer árbol es la actitud social, es la imagen que se quiere dar dar o presentar de sí mismo. El segundo árbol es la actitud íntima, son las ideas que se tiene de sí mismo. Y el tercer árbol, también conocido como el árbol de la imaginación, expresa los problemas del momento en relación con el futuro. El árbol expresa las relaciones que existen entre el ello, el yo y el superyo. El ello son impulsos intuitivos que en gran parte del ello está formado por aquello heredado. El yo es el resultado de identificaciones, de rasgos de otras personas que van teniendo influencia en la vida del niño. Y el superyo es la instancia psíquica del yo, que auto-observa y critica las acciones. Algunos puntos para analizar del dibujo del árbol son el tronco, la copa, la rama, las raíces, los tipos de suelo y los tipos de pasto. El tronco tiene una importancia muy significativa, ya que mediante su observación podemos evaluar el nivel de fortaleza, el nivel de estabilidad emocional, el grado de autoevaluación. La copa representa la fantasía del sujeto.
el tipo de actividad mental y el mundo del pensamiento. La rama nos arroja información importante acerca de la modalidad de relación interpersonal del sujeto. Las raíces simbolizan los instintos, el mundo inconsciente del sujeto. El tipo de suelo simboliza la inseguridad que experimenta el sujeto, y los tipos de pasto son los sentimientos ocultos que el individuo guarda en su intimidad. Algunos aspectos previos a evaluar son evaluar el ajuste a la realidad del dibujo, teniendo en cuenta, obvio, la edad del sujeto, estimar el área del pensamiento y el contacto social. Considerar la presencia de conflictos o preocupaciones en diferentes áreas de interés. Técnica proyectiva de completamiento. La técnica de completamiento son aquellos instrumentos en los cuales la persona tiene que responder con asociaciones libres a estímulos escritos o verbales para concluir o completar la tarea asignada por el examinador. Entre ellas tenemos ejemplos como asociación de palabras de Carl Jung, que fue creada en 1906, es la más antigua de todas las técnicas. Bien, Jung seleccionó palabras que son los estímulos para representar complejos emocionales más comunes. La tarea consiste en pedir a la persona que responda con la primera palabra que le venga a la mente. Y bueno, esta técnica de asociación de palabras de Carl Jung es muy poco utilizada en la actualidad. Otro ejemplo es el test de tolerancia a la frustración de Rosway, que fue creada en 1944. Esta prueba consiste en un grupo de láminas ilustradas con seres humanos, en donde cada lámina aparecen personas que interactúan entre sí, dándole un comentario de frustración a la otra, en donde el examinador le explica al examinado que debe responder a ese comentario de frustración. Otro tipo de técnica es la de completamiento de frases. El completamiento de frases, entre las más conocidas, es la de Julian Reuter en 1949. Esta técnica, el sujeto es sencilla. Esta técnica, el sujeto tiene que completar la frase, por ejemplo, me gusta comer helado. El tiempo más feliz lo paso cuando estoy en familia. Odio las mentiras. Lamento la situación del COVID-19. Un ejemplo de qué se trata esa técnica. Técnica de completar la historia. Es otro tipo de técnica. Bien, esta técnica es conocida por Luisa Deus, que fue creada en 1980. ¿De qué se trata? Se trata de contar cuentos inacabados, en donde se le explica al examinado que debe culminar el cuento. Es más común y más útil usarlas con niños de 3 años en adelante, 3 años, 5, 6 años, en donde se busca explorar las preocupaciones, los temores y conflictos infantiles. Bien, a la técnica de completamiento se le hacen los mismos señalamientos que se le realizan a todos los instrumentos proyectivos acerca de lo poco confiable y válido que son. Pero no obstante, la interpretación cualitativa le demuestra lo práctico y útil que pueden ser las técnicas proyectivas. ¿En qué? Permiten mayor facilidad y facilitan el propio proceso de validación. Bien, más adelante les estaré enseñando
las ventajas de las técnicas proyectivas. Y entre ellas tenemos la multiplicidad de respuesta de cada intenso. Otra de las ventajas es la visión panorámica de la persona que estudio acerca de sus intereses, conflictos, preocupaciones. Una visión panorámica a la persona en estudio. Otra ventaja que nos da las técnicas proyectivas son permitir rastrear asociaciones que resulten extrañas, dadas las características culturales en que vive la persona. Eso es una de las ventajas que da la técnica proyectiva, por el hecho de ser cualitativa. Ayuda a rastrear o descubrir las rarezas, las diferencias de las características culturales. Bien, otra ventaja que se tiene también es el tiempo de aplicación. El tiempo de aplicación es breve y favorece la observación rápida, ayudando a descubrir la atención emocional, como a través de cómo el examinado se sonroja, cómo tiene la risa nerviosa, movimientos incontrolados y el famoso bloqueo. Bien, le hablaré un poco más sobre la técnica de completamiento de frases de Julian Rother. Bien, esta técnica de Julian Rother de completar frases es cualitativa, pero la original fue cualitativa. ¿Qué pasaba en la cualitativa? Se evaluaba en una escala de 7 puntos para cada una de las 40 frases, de acuerdo a la tabla elaborada para hombres y mujeres, donde aparecían clasificaciones. La clasificación de respuesta era en 3 tipos: positivas, negativas y neutras. Las respuestas positivas son las que expresan reacciones como adaptación, de optimismo y de buenas relaciones. Y las respuestas negativas son las que expresan pesimismo, hostilidad, infelicidad y malas relaciones interpersonales. Esto se evaluaba de 0 a 6, en donde los 3 primeros números eran clasificaciones positivas, el número 3 era el neutro y el 4, 5 y 6 eran las negativas. Bien, algo que hay que destacar es que la interpretación cualitativa no cuenta con un método específico. Depende, como en cualquier otra prueba proyectiva, de las experiencias, entrenamiento y orientación que tenga la persona que lo interpreta, que tenga el psicólogo. Y bueno, le hablaré un poco más sobre el test de frustración de Rose. Este test se combina con material pictórico y verbal. Fue ideado a través de la teoría del autor de frustración y agresión. Bien, hay 2 formas de test. Uno que trabaja con niños de 4 a 12 años y otro que trabaja con personas mayores de 14 años en adelante. Bien, cada forma comprende una serie de dibujos semejantes a las películas animadas, en donde involucra al personaje principal, se ve involucrado en una situación de frustración, en donde el examinador le comunica al examinado que debe responder a la situación frustrante con la primera interpretación que le venga a la cabeza. Bien, el estudio de los test de frustración se basan en el supuesto de que el sujeto se identifica con el personaje frustrado en la respuesta que da. Ese es el objetivo de este test, que el sujeto se identifique con el sujeto frustrado del test y así proyecte sus propias tendencias de reacción a la respuesta al hecho o tema que se esté dando en dicho test. Y bueno. Hola profesora y compañeros, mi nombre es Melanie Miller y les vengo a hablar sobre el tema de las técnicas narrativas.
Las técnicas narrativas es en sí un modelo narrativo en la cual se utiliza un punto de vista y una voz narrativa para la presentación de una historia literaria o teatral de una persona. En sí podemos decir que la terapia narrativa busca un acercamiento que sea respetuoso y no culpable para la persona. Además, lo más valioso de las técnicas narrativas es que ve el problema como una entidad separada de las personas y asume que las personas tienen muchas habilidades, competencias, convicciones, valores y sobre todo capacidades que la asistirán a la hora de reducir la influencia negativa de los problemas que día a día tiene la persona. En sí, la terapia narrativa en la psicología tiene como objetivo principal ofrecer a la persona un espacio en la cual pueda definir su propia vida, de una manera narrativa. En sí sería contar su propia historia, en la cual ella se sienta a gusto y que sea bueno para la persona. Le permite incorporar nuevos elementos a su historia. Esto logra que la persona pueda construir un proyecto de un futuro mejor y sobre todo la ayuda a poder compartir nuevos significados con su entorno. En sí nosotros como seres humanos, puedo decir yo, que nacemos con un impulso narrativo. De esta manera es que nos socializamos y creamos nuestro desarrollo del yo. También establecemos nuestra memoria autográfica que nos da un significado. En sí, esta terapia se basa en explicar nuestra propia vida, ya que en sí somos nosotros mismos los que creamos nuestro mundo y somos responsables de la lectura que hacemos del mismo. En sí, las terapias narrativas para mí sería muy importante, ya que nos permite conocer nuestro diálogo interno. Es una manera de dedicarnos esa atención a la forma y el contenido y a ver qué es lo que tenemos por dentro, pues. Y también al terapeuta en la cual nos está escuchando con esta narración, es una manera en la cual él nos puede evaluar y puede ver si tenemos un diálogo interno destructivo, constructivo, intranquilo, sereno, o de esa manera puede localizar cuál es el problema que como persona nos está afectando. Así que básicamente esto es un pequeño pantallazo sobre lo que es las técnicas narrativas. Muchas gracias.